Buenas tardes con todos los asistentes a este nuevo conversatorio dentro del marco de conversatorios que se han programado en el Festival Pleamar 5. En esta oportunidad estamos con con Daniel Llanos, quien es arqueólogo por la Pontificia Universidad Católica de Lima y tiene un máster y un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia, en el tema de historia y civilizaciones. Daniel también ha sido parte de toda esta movida de música subterránea, alternativa, en su momento en el Perú. Y con él vamos a tener la oportunidad de poder compartir y poder conocer un poco más de algunos aspectos y posiciones y puntos de vista suyos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está Miguel? Mucho gusto. Igual, tú estás ahora en Francia, sabemos. En este momento sí, en París. Estoy acá encerrado, no puedo regresar al Perú todavía. Aunque ya se puede, ¿no? Sí. Sí puede. Estamos también con la presencia de Milko Torres, quien es curador de la muestra que está exhibiéndose en estos momentos, amigo también de Daniel. En los controles nos acompaña también Elier, que está monitoreando toda la situación ahora mismo. Entonces, Ujú. Daniel, quisiera por favor empezar con una pequeña pregunta, ¿no? Un sondeo general. Quisiera que por favor nos puedas contar un poco sobre tu historia personal, cómo es que has compaginado este tema quizá de la arqueología, tu profesión, y cómo quizá esta ha podido entintar algunos aspectos que también se vieron desarrollados por ti en la banda Autonomía, que sabemos que en la que tuviste parte, ¿no? Entonces quisiéramos saber un poco más de esa parte de tu vida, empezar por ahí conociendo un poco más esa línea. Justamente eh, puedo agregar algo, que yo también soy historiador y soy licenciado en historia, ¿no? Y justamente a partir del estudio de la historia es que comencé a entrar a este tema, ¿no? Sobre el anarquismo. Justo el libro que publiqué hace poco con Editorial La Patria es parte de la tesis de historia, ¿no? Que hice en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Después seguí la cuestión, una vez que acabé historia, hice arqueología, ¿no? Acabé arqueología y después tuve la oportunidad de hacer la maestría y el doctorado aquí en Francia, en el rubro de historia y civilizaciones, ¿no? Y sobre el Ujú. tema de Nazca, sobre el estado segmentario en la sociedad nazca, ¿no? Eh, bueno, aparte de tus preguntas, me decías cómo entro al tema de la arqueología, ¿no? ¿Esa era la pregunta? Sí, cómo que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre los inicios de la banda Sí. Autonomía, cómo es que se dio, cómo se desenvolvió en su momento. La banda Autonomía sí es una pequeña larga historia, ¿no? Porque, bueno, todo esto comenzó a partir del año 85, algo así, cuando estaba en el colegio todavía, en la gran unidad escolar José María Eguren, donde estudió también Alan García y que lo pude ver en la época, cuando se lanzó para presidente y ganó. Bueno, ya en esa época en el colegio varios profesores hablaban, ¿no? Que después de tiempo me di cuenta que era gente que estaba con Sendero Luminoso, profesores, ¿no? Que hacían apología, ¿no? Del, de la lucha, de una manera sutil, ¿no? Y daban nombres de ideólogos, ¿no? Hablaban mucho de Mariátegui y por ahí tocaban también el tema de González Prada, ¿no? Eh, pero yo antes también había leído González Prada, ¿no? Y esta gente es la que me hizo recordar conceptos pues, del concepto del anarquismo, ¿no? Que en esa época era bien nebuloso, ¿no? No sabía que era anarquista, gente que se dedica al desorden, ¿no? Era en la etimología tradicional, ¿no? Pero estos señores, ¿no? De que hacían apología indirectamente en el colegio, lo trataban como, hablan de que era anarquista, pero que su proyecto no era definido, ¿no? O sea, tergiversaban, ¿no? El pensamiento de González Prada, ¿no? Y lo limitaban a un enfoque netamente individual o nacionalista, ¿no? Como inferior a las corrientes que planteaba Mariátegui, ¿no? Porque en el discurso de los profesores que hacían en el colegio,
trataban de llevar a los alumnos hacia ese lado, ¿no? Bueno, bueno, yo no caí en esa línea, sé que muchos compañeros cayeron también, comenzaron a ser simpatizantes, ¿no? De estos movimientos, del movimiento de Sendero, ¿no? Y otros, como también había el MRTA en la época, ¿no? Y bueno, pero yo no caí en eso. Lo que sí que sé, como yo soy del barrio de Barranco, ¿no? Con otros amigos, ¿no? Comenzamos a escuchar también en esa época lo que eran las bandas punk que llegaban, ¿no? Y en el punk hablaban del anarquismo también, pero en inglés, ¿no? Grupos anarquistas como CBC, con Crash, que habían, ahorita no me acuerdo los nombres, he olvidado varios nombres de los grupos de la época, pero que reivindicaban el anarquismo de una manera muy general, ¿no? Y dentro de una perspectiva, ¿cómo se puede decir? Individualista, pero nada organizada, ¿no? Pero era algo que llamaba la atención a los adolescentes en la época, ¿no? Yo me plegué ahí porque me parecía que era algo más coherente con lo que yo pensaba y no caer dentro de estructuras así cerradas, ¿no? Como planteaban los grupos políticos, ¿no? Y sé así poco a poco que comencé a indagar más sobre el anarquismo, ¿no? Que en la época en el Perú no había nada, ¿no? Prácticamente la, las ediciones, la bibliografía o la información netamente anarquista, organizacionista, en el Perú no existía en los años 80. O si existían, porque posteriormente en los años 90, cuando ya comencé a hacer la tesis, comencé a conocer gente, ¿no? Pero desde enfoques individuales, ¿no? Que tenían muy buena perspectiva, pero que no estaban netamente organizados, ¿no? Es una de las gran taras del anarquismo en el Perú después de los años 40, ¿no? Cuando el anarquismo organizado, dentro de su perspectiva anarcosindicalista, colapsó totalmente, ¿no? Y es lo que el estudio de este libro, que se llama El declive del anarquismo en el movimiento social peruano, 1919-1933, que es la época que yo analicé, para entender justamente cómo es que en el Perú se da el caso de la desaparición prácticamente de un movimiento anarquista organizado, ¿no? En diferentes frentes, ¿no? Cosa que no pasó en otros países, como en Argentina o en Chile o en Brasil, ¿no? Donde las estructuras anarquistas se han mantenido hasta la fecha, ¿no? O el caso del movimiento anarquista en toda Europa o en Estados Unidos mismo, o en México, ¿no? Donde la organicidad anarquista se ha mantenido viva, ¿no? A pesar del declive, ¿no? Que ha tenido fuertemente, ¿no? Pero en el Perú fue total, ¿no? Bueno, entonces, desde esa perspectiva, cuando era adolescente, comencé a indagar, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero esto comenzó mucho más ya cuando entré a estudiar historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Justamente en las escaleras de, de esta universidad se encontraba la nave de los prófugos. Ustedes deben conocerla, ¿no? O no. La historia de la nave de los prófugos. No, Miguel Milko, ¿conocen no, no, algo de no, esto? no, no, no. Era un puesto de venta de fanzines, de música, de cassette, donde se vendía mucha música punk o contestataria, ¿no? Y justo este puesto, que era ambulante, se llamaba la nave de los prófugos, ¿no? Era un punto donde la gente punk, sea pitu punk, o decían, o los misio punk de la época, en los años 60, se congregaban, ¿no? Ahí, pues, en las escaleras de la Vía Real, y justo estaba en las escaleras, de la Colmena, ¿no? Y yo cuando tenía 15, 16 años frecuentaba esto, y ahí comencé a indagar más, pues, ¿no? Esto es lo que me incentivó después a entrar a la universidad, ¿no? Porque en la Villarreal había historia también, ¿no? Bueno, y fue ahí, en ese ámbito, en que comencé a ser conocidos, ¿no? Tomar conocimiento de gente de la época, adolescentes como yo, ¿no? Hay este libro, ¿cómo se llama? Generación Coche Bomba, ¿lo han visto? ¿Lo han leído? Sí, claro. Y hay una foto donde se llama Historia de una foto punk. Ahí salgo yo y sale la gente de la época, todos chibolos. Y hay salgo yo, sale Pedrito Psicosis, este pata que también que tocó con Eutanasia, está el Quique, el bajista del Quique.
con el que yo también era amigo también de Barranco y que antes habíamos formado la banda Asfixia, ¿no? Después que, cosa que no funcionó, después hice Fobia, ya con Toto, no sé si tú lo conoces, Milko, ¿no? Toto es pata del barrio, de Barranco también, ¿no? El Y como no baterista funcionó, que fue vocalista después. sí, en ese momento era baterista, ¿no? Y con Toto después seguimos, como no funcionó Fobia, ya en el año 88, 89, 88 que hicimos Autonomía, y 89 comenzamos a tocar, ¿no? Pero, ¿cómo te puedo decir? Con Toto, yo y otro amigo, Pocho, que es el cuñado de Toto también, ahora, ¿no? Fue el grupo inicial de Autonomía, ¿no? Éramos tres, ¿no? Y esto se mantuvo, ¿no? Hasta 2 años. Después han habido varios cambios, ¿no? Dentro de Autonomía hasta el año 97, donde ya entra Walter. Con Walter ya hubo mayor dinámica, ¿no? Y continuidad hasta el año 2000 que vine acá a Francia, ¿no? Entonces ya no se podía, yo ya no podía participar con Autonomía, pero como Autonomía siempre lo planteamos desde una perspectiva de que nadie es indispensable, que esto tiene que seguir, ¿no? Algo que Toto lo hace muy bien, ¿no? Que ha sabido mantener el grupo, ¿no? A- Haciendo integrar otros elementos, ¿no? Y manteniendo el grupo ahí en su forma más moderna, como la vemos ahora, ¿no? Bueno, yo soy de la primera etapa, que ustedes deben conocer, pero ahora están en otra etapa, ¿no? Pero siguen la línea ahí, ¿no? O sea, ustedes Bueno, planteaban la banda como algo como un colectivo, una cuestión, un ideario, un ideal, algo que tenía que mantenerse pese a que estuvieran o no estuvieran los miembros originales, una cosa así. Algo más claro, supeditado a una intención que se mantenga más allá de las personas que conformaban la banda en determinado momento. claro, eso quedó, el grupo era, en el inicio era algo así, ¿no? Algo que no funcionó en el sentido de organizar cosas fuera de la música, ya, ¿no? Bueno, Autonomía se quedó en la cuestión musical, ¿no? Pero hacía un trabajo cuando habían conciertos dentro de sindicatos o instituciones de lucha social, ¿no? O los conciertos que desarrollaban los denominados subterráneos, ¿no? Pero algo más que te puedo decir es que aparte de hacer Autonomía, yo participaba en otros núcleos, ¿no? Que eran netamente anarquistas de la época, ¿no? Y, y que teníamos otra dinámica, ¿no? Más encasillada al movimiento social, ¿no? Como grupos como Autonomía Proletaria, Colectivización, ¿no? Y que editábamos documentos, ¿no? Ligados a la lucha social y proletaria, ¿no? Autonomía Proletaria, por ejemplo, es uno de los fanzines que sacábamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con el movimiento subterráneo, ¿no? Sino dentro de la cuestión en la que la lucha social y la organicidad, ¿no? De lo que en ese momento comenzábamos a denominar células o organizaciones de afinidad anarquistas, ¿no? Podemos decir que eran las primeras, ¿no? Después de los años 40, ¿no? Que comenzamos a reorganizar, ¿no? Y creo que esto ha tenido un eco porque poco a poco, como vemos ahora, hay muchos núcleos, ¿no? Pero que desde la perspectiva del anti-organizacionismo no pueden romper justamente esa perspectiva, ¿no? No sé qué pasa, han pasado ya casi ya 20 años y hasta la fecha no se logra en el Perú, algo que yo no me entiendo, ¿no? Crear, pasar de un nivel de organización de afinidad anarquista algo más complejo, ¿no? Algo más claro, algo que pegue más dentro del movimiento social, ¿no? Bueno, esa es una tara, creo que en el Perú nomás pasa eso. No sé por qué, será por la mucha desidia que hay y por los muchos rezagos que ha creado el izquierdismo en el Perú, ¿no? No, yo no entiendo hasta la fecha cómo no se puede pasar esa valla, ¿no? De no querer lograr una organicidad mucho más amplia, ¿no? Desde una perspectiva anarquista. Tenía una curiosidad, o sea, acabas de mencionar que autonomía se manejaba en una dinámica, en una relación con organizaciones sindicalistas, ¿no? ¿Cómo se Sí. daban esas dinámicas? ¿Cómo se daban esas relaciones? Porque me No, imagino una banda de punk rock, pues, ¿no? Tocando en un sindicato, una cosa así. ¿Cómo llegaba a darse esa sinergia, ese discurso intercambiado entre ambos?
No, esto más se daba autonomía prácticamente quedó en lo que, como te expliqué, dentro del ámbito musical, ¿no? Y las dinámicas más organizacionistas en relación al movimiento social se daba a través de otras líneas, ¿no? Pero autonomía participaba, ¿no? Dentro de las actividades, bueno, cuando habían a tratar de crear fondos para acciones, ¿no? Que crean los sindicatos, ¿no? Participábamos en esas actividades. También muchos los colectivos, ¿no? Que cuando buscamos local serán los sindicatos que dan más sus locales, ¿no? Para hacer estas actividades, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese escenario participábamos, ¿no? Nosotros Ujú. como autonomía, algo que no dije, que es como un grupo que prácticamente que tenía en esa primera etapa en la que yo estaba, definir y hacer una apología directa a la organización anarquista, ¿no? Frente al gran ámbito que existía de movimientos, no, de grupos que querían contestar, pero que no se definían en nada aún, ¿no? O sea, eran contestatarios, pero sin definirse en algo, ¿no? Algo que en los años 80, algo que no expliqué, yo tuve la oportunidad de ver también cómo grupos dentro del movimiento subterráneo se definían como apologistas del maoísmo, por ejemplo. Habían grupos que hacían apología a Sendero Luminoso o al MRTA, ¿no? En esa época, ¿no? Cuando cayó, se desbarató o se capturó a Abimael Guzmán, todos estos grupos prácticamente también desaparecieron, ¿no? Era algo de esperar, ¿no? Dentro del pensamiento jerárquico de estos tipos de organizaciones marxistas, maoístas, ¿no? Ujú. Tú que has estado esto me lleva a la siguiente pregunta, tú que has estado como parte activa, has sido testigo de esta movida subterránea limeña, ¿no? De los 80s, 90s, de modo activo, de modo presencial. ¿Cuál sería tu testimonio crítico sobre esta movida musical, cultural? Claro, muy buena la pregunta, porque es algo que en la época de los 80 y 90 siempre me llevó a enfrentarme y a crear antipatía, o me decían a mí antipático, ¿no? Porque Ujú, yo criticaba el concepto subterráneo y digo, bueno, ok, subterráneo, ¿qué? Subterráneo, como yo lo pensaba, es algo que se crea por debajo de algo, de otra cosa, ¿no? Para ujú, transformarlo. Pero esa dinámica no la veía en el supuesto movimiento subterráneo, ¿no? La gente iba a cantar, a gritar, pero no había nada de organicidad, ningún tipo de organicidad y ningún rollo, vamos a decir en el concepto coloquial rollo, hacia la organización, ¿no? Hacia lograr un tipo de organización asociativa, sea de trabajadores, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Para luchar contra el sistema. Eso no lo veía, yo veía mucho grito, bla, 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 y después a sus casas, ¿no? Y nada más. Y muchos que gritaban anarquía, ¿verdad? Y que era anarquía pues creían que era la libertad individual y hacer lo que quieran, ¿no? Algo que combatíamos bastante, ¿no? Y justamente esos eran uno de los puntos flacos con que el izquierdismo criticaba a este movimiento, ¿no? Al movimiento subterráneo. No olvidemos que el mismo Abimael Guzmán en uno de los artículos que hizo en el diario, puso claramente, decía, cómo lo nuevo puede, no, cómo lo viejo puede ayudar a lo nuevo. No sé si lo han leído ustedes, ¿no? no, Y ahí hablaba del movimiento subterráneo, o sea, cómo el rock, decían el rock, el punk, esto, de gente contestataria, puede ser utilizada, y en ese sentido, para él, esto era viejo. ¿Por qué? Porque reivindicaban el anarquismo, la anarquía, decían, ¿no? O sea, era viejo, ¿no? Y cómo esto puede ayudar a lo nuevo. Ellos se definían los marxistas, maoístas, senderistas, se iluminaban como lo nuevo, ¿no? Y está bien, bien, bien claro, es algo y que lo hicieron, porque cuando se comenzaron a ver más conciertos de este índole subte, mucha gente de Sendero se infiltraba, ¿no? Para captar jóvenes, ¿no? Lo hicieron también en el Hueco, en el famoso Hueco, no sé, que había en Breña, ¿no? Que llegaban ahí y captaron a mucha gente que yo conocí. Es por eso también que yo me abrí
Autonomía se abrió prácticamente. Hoy, a partir del 88, yo me abrí de lo que se denominaba los subte, ¿no? Y con Toto hacíamos nuestras cosas paralelas, ¿no? Y nosotros hemos comenzado a tocar nuevamente ya dentro de lo que es el movimiento, que es el subte a partir del año 90, 91, ¿no? Justamente el primer concierto así connotado fue en el local del Partido Comunista, ¿no? Del Perú. Eso fue en el año 91, ¿no? Y donde prácticamente criticábamos, ¿no? A la organicidad izquierdista, ¿no? En pleno núcleo comunista, pero este de los comunistas legales, ¿no? La gente de Rengifo, ¿no? Que también estaban contra Sendero, ¿no? O sea, hay algo, ¿no? Dentro de... Mucha gente ha sido atraída a este concepto de la anarquía, todo, desde un punto de vista, pues sí, individual nada más, pero nada organizacionista, nada desde una perspectiva solidaria tampoco, ¿no? Justamente, y por eso ves que progresivamente toda esta gente que se reivindicaba así, subte, hoy ¿cómo están, no? La mayoría. Están en nada, ¿no? O sea, regresaron a lo que ha querido que piense el sistema, ¿no? Por eso, esa era mi crítica, ¿no? A lo que era lo subterráneo, ¿no? En esa época, ¿no? Bueno, hasta ahorita creo que existe ese concepto subterráneo, pero tú sabes bien cómo funciona, ¿no? Ahora mismo, ¿no? O sea, totalmente desvinculado de una realidad social y sin perspectiva de querer hacerlo cambiar, ¿no? De un punto de vista, ¿no? Que se va a decir subterráneo, que va por abajo, pero quiere salir para cambiar, ¿no? O sea, Ah, eso Ahora nunca ha último, existido, ¿no? ahora último se ha institucionalizado también desde una perspectiva casi meramente estética, ¿no? Todo este Claro. discurso, este rollo del rock subterráneo limeño, gracias a Sí, las últimas publicaciones que han habido, la exposición que hubo, a mí, parece que como a que mí se me ha da, buscado a mí me da, institucionalizar esta sí, cuestión, pues, sí, ¿no? Desde un punto de vista sí. histórico-estético, pues, ¿no? Es totalmente, porque, mira, sin cuestionar, porque yo soy amigo de Daniel F., de eso, sin cuestionar, dicen subterráneo, pero subterráneo de qué, son músicos nada más. La cuestión es música, y de ahí no pasan, no salen de ahí. Simplemente que música, claro, que no son, no, en su época no era, como se ve, no eran los clips de moda, no era, pero ahora qué, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchabas mucho a la gente de eutanasia, a veces yo le escuchaba con discursos nacionalistas y que repetían los rollos del nacionalismo senderista. Y yo, ¿qué clase de gente, con qué clase de gente estamos andando? Me decía, ¿no? Por eso yo me abrí en 88, por ahí, 87, final de 87, 89 me abrí, ¿no? Y hacíamos nuestras cosas paralelas, ¿no? Sin definirnos subtes, eso sí, y sin definirnos punk, ¿no? O punk, ¿no? Daniel, y más allá de la movida musical, que en esencia, bueno, ahora podemos concluir que no era más que rock, sexo, drogas, Sí, alcohol, y exacto. bueno, al final muchos de esos subtes han sucumbido en eso, Sí. olvidándose de una esencia constructiva. Eh, Ujú. no sé qué contacto tú tuviste con los otros subtes, o sea, los que se declaraban subtes desde la poesía, la literatura, las artes plásticas, toda la movida de Quilca, también lo que pasó en Barranco, no sé, algunos Micio Punk, Pitu Punk, que también se incorporaran a otras formas de Sí, arte, ¿no? O sea, sí, ¿cuál fue sí, tu sí. contacto con esa escena? Que Mira, más o menos tiene que ver algo con lo contemporáneo, sí, ¿no? te voy a ser sincero, para mí fue casi nula. Yo no contacté mucho a la gente subte que se venía subte dentro de esas perspectivas artísticas. Ha sido muy poca, y puede ser que haya conocido gente y ahorita no me acuerdo quiénes son, pero no he tenido mucho roce con esa gente. Yo estaba más en el ámbito de lo que era autonomía, ¿no? Hacer la música dentro de ese espacio y paralelamente hacer el trabajo político, ¿no? Prácticamente yo me abrí tempranamente y después hacía mi cosa paralela, ¿no? Con autonomía íbamos y tocábamos y después zafábamos, ¿no? Y el trabajo paralelo político lo hacíamos con otra gente, ¿no? Con gente con compañeros de la universidad, ¿no? De historia, de San Marcos también, ¿no? Que organizábamos lo que es el trabajo político.
Y bueno, dentro de esta perspectiva crítica que tú tienes, nos interesa mucho saber también cuál es tu visión de la historia oficial del Perú, ¿no? ¿Cómo ves tú este cuento que nos han impuesto de alguna manera los que gestaron la independencia y que hasta el día de hoy ostentan el poder? No, clásicamente esto se resume en dos líneas. Es una visión netamente criolla, ¿no? Que se mantiene hasta la fecha, ¿no? Desde la independencia. ¿Una independencia de qué? No, yo no lo entiendo, ¿no? Para caer dentro de la esfera de otros imperios, bueno, no sé qué tipo de independencia. Sería una independencia al interior de lo que puede ser lo que fue el Imperio Español, ¿no? Los criollos se liberan de la colonia, pero ellos se convierten en los nuevos, ¿cómo puede decir? Los nuevos amos del Perú, ¿no? Y hacen su historia, ¿no? Y crean su historia y escribieron su historia, ¿no? Y en detrimento de las grandes mayorías e inclusive de las élites, que se puedo decir andinas, ¿no? Que en la época colonial tenían un poder muy fuerte, ¿no? Muy fuerte tan al nivel del criollo, ¿no? Eh, Ustedes deben saber mismo, ¿no? Que la élite andina o la nobleza andina en el Perú fue parte del Estado colonial, ¿no? Y que es el, el movimiento de Bolívar, los republicanos, que la erradican, ¿no? Porque la veían como un rival a la élite criolla, ¿no? La erradican y la ilegalizan, ¿sí, no? En el sentido de que en nombre de la República, ¿no? Y de no tener la nobleza que planteaba el proyecto de San Martín, ¿no? Que era la República monárquica, ¿no? Es un doble filo porque si te das cuenta la victoria del proyecto republicano con Bolívar y los republicanos, ¿qué es lo que generó en el fondo? En el fondo. Fue al erradicar a la nobleza andina, bueno, sin hacer yo apología de la nobleza andina en cierto modo defendía a las poblaciones andinas, ¿no? Los defendía y defendía las tradiciones también, a pesar de ser colaboracionistas de la colonia, ¿no? Pero cuando esta élite desaparece totalmente y es ilegalizada, es ahí que los criollos van a tomar un poder prácticamente total sobre los territorios que se podían decir que se mantenían andinos todavía, ¿no? Donde las tradiciones andinas se mantenían mucho más fuertes, ¿no? Y a veces intactas, ¿no? El latifundio, por ejemplo, si tú comparas el latifundio colonial al latifundio republicano, en 30 años, ese latifundio de los criollos crece, y crece de manera desproporcional y sobre los territorios de las poblaciones andinas, que antes estaban, pues sí, gestionadas o comanditadas por la élite andina, ¿no? ¿No? Es justamente con la República y con ese paso, ¿no? Del comando criollo que se genera lo que vivimos hoy, ¿no? Ese racismo, ¿no? Contra las poblaciones andinas, ¿no? Mucho más fuerte. Algo que no existía en la época colonial, ¿no? Porque la misma élite andina se equipara en mismos niveles con muchos criollos y con muchos nobles, ¿no? Encima los escudos de los nobiliarios de las élites andinas eran reconocidos por España, ¿no? Bueno, con esto no te quiero decir que estoy haciendo apología, ¿no? De la nobleza andina, ¿no? No para explicarte, ¿no? Cómo dentro de una perspectiva histórica, cómo los criollos han escrito su historia, ¿no? Y que muchas cosas llegan hasta la fecha, ¿no? Tanto así que dentro de los contextos que han habido hace poco de las últimas elecciones salían la gente contra idiota, ¿no? Con las banderas borbónicas, ¿no? ¿No? No sé si la habrán visto, esa cruz, esa bandera blanca con la aspa Sí. eh, roja, ¿no? ¿Algo más? Sí, Miguel, que diga Daniel, es importante que también nos ubiquemos un poco en el plano del arte, dado que nuestro festival es de arte contemporáneo, y creo que tú eres un conocedor de todo lo que tiene que ver con el arte precolombino, bueno, lo has estudiado, has hecho tu trabajo de campo, ¿no? Pero
de alguna manera no sé cómo podríamos enfrentar el eurocentrismo de nuestra republiqueta desde el rescate del arte precolombino y la cultura andina, ¿no? Muchas veces se confunde este esfuerzo con pachamamismo, ¿no? O es utilizado por los políticos, ¿no? Para vendernos un cuento cada 5 años. Pero desde tu perspectiva de científico social, ¿no? ¿Crees tú que deberíamos ejercer un rescate cultural en este momento? ¿Estamos Yo, pi- preparados? yo pienso que ahora hay gente preparada para hacer un rescate cultural, pero el problema es orientarlo hacia dónde. Si vamos a ser como los pachamamistas o los indigenistas que tratan de rescatar lo cultural precolombino, pero para equipararse de una manera estatal frente al occidental y decir que nosotros también éramos civilizados, ¿no? Y en ese sentido, al decir que también nosotros éramos civilizados, hacer apología del poder estatal o imperial andino, bueno, ahí no creo que no hay ningún progreso, ¿no? Porque estamos repitiendo a la misma escala de Occidente los conceptos de jerarquización y de explotación social, ¿no? Es decir, bueno, yo lo digo eso desde mi perspectiva anarquista, ¿no? Por ejemplo, muchos izquierdistas a comienzo del siglo, ¿no? Entre ellos Mariatti, reivindicaban lo indio, ¿no? Reivindicaban al imperio inca, como mito, como religión, pero para captar la población hacia los proyectos de la izquierda, ¿no? O sea, y en ese sentido los proyectos de la izquierda, como sabemos, son proyectos de Estado, ¿no? Son proyectos estatistas, ¿no? Y al ser estatistas, en la realidad histórica, lo único que han sabido proponer es un capitalismo de Estado, ¿no? Lo que denominamos nosotros la izquierda del capital, ¿no? Utilizando esos elementos culturales, ¿no? O históricos de la jerarquía política andina, ¿no? Mucho el imperio, ¿no? El concepto de Mariatti cuando dice el imperio comunista, dice, ¿no? ¿Cómo rescatar, ¿no? O sea, vincular imperio con comunismo, ¿qué es eso, no? Es decir, hay una contradicción cuando el comunismo no es eso, ¿no? El comunismo es el Estado social sin Estado y sin clases sociales, ¿no? Entonces hay una gran contradicción y mucha gente se ha llevado hacia eso, ¿no? Hoy los pachamamistas tratan de hacer algo parecido, ¿no? Rescatar estos elementos, pero orientándolos hacia dónde, ¿no? O sea, como una rivalidad contra Occidente, pero utilizando los mismos parámetros de poder, ¿no? Y no hay una cuestión, una crítica a la sociedad de clases, por ejemplo, en el Pachamamí. No hay, es cero, ¿no? Se reivindica lo andino, lo precolombino, pero no, no hay una crítica al estado de la sociedad de clases, ¿no? Y a la explotación, ¿no? Que, que muchas veces las instituciones precolombinas también legitimizan, ¿no? Por ejemplo, es muy poco lo que yo escucho sobre la reivindicación del Ayllu, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reivindicar el Ayllu, ¿no? El Ayllu andino, que siempre ha estado en confrontación contra los estados, ¿no? Mismo en la época precolombina el Ayllu estaba contra el Estado, ¿no? Algo como Clastres planteaba, ¿no? En la sociedad contra el Estado, ¿no? En el mundo andino también la sociedad era el ayllu, la mayoría de la población se organizaba en ayllu, y estos ayllus siempre estaban enfrentados al Estado, ¿no? A los estados que se pueden decir andinos, ¿no? Bueno, el imperio inca, que son 70 años, lo último de la historicidad andina, es 70 años, era un imperio, ¿no? Eh, no era, ya era una fase superior de Estado, ¿no? Y nuestros izquierdistas, que mucha gente que derivan del criollismo y utilizando los mismos parámetros occidentales, lo reivindican para tirar agua a su molino, ¿no? Del Estado de izquierda, ¿no? De la izquierda capitalista. Entonces, una consulta, ¿tú crees que, por qué puntos, por qué aristas, por qué coordenadas debe pasar la reivindicación de la cultura precolombina, prehispánica? ¿Cuáles son los ejes que deben manejarse para hacerlo de un modo correcto? ¿Podrías atreverte a Yo dar una sí, aproximación a eso? aunque no hay recetas, que es la práctica que lleva a la coherencia, es la práctica.
más que la teoría, porque la teoría es la suma de prácticas que han tenido un éxito, ¿no? Ahí podemos decir que es teoría, ¿no? Pero en este sentido yo pienso que dentro del mundo, cómo utilizar los elementos andinos que nos pueden llevar a un cambio verdaderamente social. Yo pienso que están ligados a todas esas dinámicas que están ligadas a la solidaridad entre las poblaciones, ¿no? La solidaridad social, algo que se mantienen aún en los pocos años que existen, ¿no? Y donde la jerarquía es prácticamente, sin idealizarla, ¿no? Es muy mínima, ¿no? Y donde existe el apoyo mutuo aún, ¿no? Tanto en el trabajo Ujú. productivo, ¿no? Y claro, si tomamos desde este parámetro, tendríamos que comenzar a estudiar y analizar qué conceptos, qué tipo de instituciones, qué dinámicas que se mantienen aún dentro de este rubro de la solidaridad andina y el apoyo mutuo pueden servirnos, ¿no? A la gente de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque en la ciudad se manejan otros parámetros totalmente, ¿no? Que son totalmente capitalistas, ¿no? Y precisamente es la ciudad que va al campo y destruye progresivamente lo poco que ya queda de estas tradiciones, ¿no? Ligadas a la solidaridad y el apoyo mutuo. Algo que yo he visto mucho en los trabajos de arqueología, prácticamente cuando trabajamos con campesinos que venían a laborar y que venían como peones, ¿no? Para sacar los grandes rellenos, todo, ¿no? Porque en la arqueología el arqueólogo más se dedica al registro, ¿no? Tiene que dedicarse al registro, hacer los 3D, la topografía, las fotos, todo, ¿no? Si nos metemos a excavar también, a sacar rellenos de 2, 3 metros, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces yo veía a esta gente que llegaba, era gente totalmente solidaria, ¿no? Y mucha gente, los alumnos de las universidades los veían como bobos, ¿no? O sea, como gente naiva, como decís, gente muy dócil, que se podía manipular, o se burlaban de ellos, ¿no? Porque eran gente que era sana, ¿no? O sea, la misma idiosincrasia de los ayllus hacía que esta gente en sí era gente sana, ¿no? Sin prejuicios, nada. Y la gente de las ciudades prácticamente se dan cuenta de esto, ¿no? De esta manera de ser, ¿no? Y en vez de imitarlos, ¿no? Al contrariamente se le criticaba como si fuera algo, no, cómo se pueda pasado de moda, ¿no? O sea, el pendejo contra el sano, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo que te doy, bueno, desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? Cómo Ujú. me roce con gente que vienen de estas poblaciones. No sé si si existirán, porque con el trabajo de de los, dentro de los últimos 30 años que ha habido mucho trabajo, el trabajo de la minería, que ha prácticamente desarticulado muchas poblaciones también andinas, ¿no? Eh, Como ustedes lo pueden s- haber visto también en la zona de Arequipa, no sé si hay zonas que han sido afectadas por la minería también, donde habían comunidades andinas, ¿no? No sé si todavía subsisten, ¿no? Yo creo que subsisten, pero están en las partes más alejadas todavía, ¿no? De lo que es los Andes montañosos. Ujú. Quisiera hacerte una consulta sobre temas específicos, sobre conceptos específicos. Quisiéramos saber cuáles son tus posiciones frente a temas como el anarquismo, la colonialidad, la descolonización o la disidencia política. Ya. Bueno, el anarquismo primeramente es una práctica, no es una ideología para mí. El anarquismo es una práctica organizacionista, ¿no? Una práctica organizacionista y asociacionista que busca que un futuro, el futuro mejor, el progreso no solo de la humanidad, sino del planeta, incluidos los animales también, como algo que he escrito también en este libro, ¿no? Desde un punto de vista también antiespecista, ¿no? Y que sobre todo el anarquismo es una crítica constante a la sociedad del capital, ¿no? A la estructura del valor, a la estructura del valor capitalista, que es el meollo del asunto de la mentalidad capitalista, ¿no? La valorización, ¿no? Es decir, la mercancía, ¿no? Mientras que no rompamos este concepto mental que es la mercancía como estructura máxima del valor,
la sociedad va a seguir valorizando, y al seguir valorizando, pensando en acumular, ¿no? Y como sabemos históricamente, la acumulación lleva a pensamientos, ¿no?, de jerarquía, ¿no?, y que rompen con los lineamientos de horizontalidad, ¿no?, de sociabilidad, ¿no? Por eso que uno de los principales puntos, como lo planteó Bakunin también en su momento, y que le reconoce a Marx, ¿no? Le reconoce muy bien a Marx de haber encontrado y analizado el punto específico del capital, ¿no?, que es la estructura del valor mercancía, ¿no?, que es la mercancía. Mientras no rompamos este concepto, vamos a seguir reproduciendo sociedades de clase, ¿no? Eso lo dice Bakunin, sin ser marxista, ¿no? Cosa que los mismos marxistas de hoy han dejado de lado, ¿no?, la crítica del valor mercancía, ¿no? O sea, para llegar a lo que es el comunismo, que los anarquistas son comunistas también, si tú puedes ver los periódicos anarquistas peruanos de los años de finales del 1890 hasta 1935, se hablaban, somos anarquistas y somos comunistas libertarios, ¿no? El comunismo libertario es otro sinónimo del anarquismo, ¿no? Justamente tomo ese punto para reivindicar el concepto del comunismo, ¿no?, que se le ha dejado a los marxistas como concepto suyo, ¿no?, cuando en la realidad no es su concepto, ¿no? Es un concepto universal. Simplemente que el anarquismo hace la diferencia, ¿no? El anarquismo es un movimiento comunista también, ¿no?, y socialista, porque si vamos a la etimología de lo que era socialismo, comunismo, eran sinónimos. En la época de la Primera Internacional, donde estaba Marx, Bakunin y la lucha entre ellos, socialismo y comunismo eran sinónimos, ¿no? Eran cuestiones sinónimas, ¿no? Y con Lenin, Trotsky, toda la revolución rusa, con los bolcheviques que transformaron y dividieron esta cuestión de socialismo y comunismo, ¿no? Como socialismo, una fase antecesora, donde todavía existe Estado, y comunismo es la fase ya, donde ya no va a existir el Estado y se va a lograr la sociedad sin clases, ¿no? Algo que Marx nunca dijo tampoco, ¿no? Es una invención leninista, ¿no?, que después la han seguido los restos de ideólogos marxistas, ¿no?, y socialdemócratas. Bueno, me decías algo sobre la decolonial, ¿no? Descolonización. La descolonización. Más me parece esto como, hay una autora, ¿cómo se llama? Una Rivera Cusicanqui, creo que es una boliviana, que lo Claro, critica muy bien. Yo estoy mucho en la línea de ello. Lo descolonial es una moda, ¿no? Es una moda, Silvia porque Rivera Cusicán. ahí está. Porque, ¿qué es lo de colonial? Salirnos del concepto colonial occidental para luego poner otros conceptos autóctonos, pero que tienen el mismo nivel de colonialidad, por ejemplo, imperio, toda esta estructura que hablan los pachamamistas, ¿no? El Estado protector, el Estado papá, ¿no? Si eso es la descolonialidad, yo no veo ningún tipo de progreso ahí, ¿no? Como le dice María Cusicán, que lo que vale es ser anticolonial, ¿no?, y anticapitalista. Es una lucha constante eso, ¿no? En lo de colonial no veo prácticamente un esfuerzo de lucha, ¿no? Simplemente algo estático, de salir de esto, pero ¿para qué? Para imponer algo que, que tiene una relación con lo autóctono, pero que se quiere equiparar con el occidente, ¿no? En el escenario de la jerarquía, ¿no?, y el poder político, ¿no? Nada más. De ahí no veo más. Claro, pero también hay un tema que Aníbal Quijano lo propone, ¿no? Aníbal Quijano sí se ubica como prioridad dentro de la decolonialidad y de alguna manera nos dice que el esfuerzo no debe ser el de descolonizar para no generar un enfrentamiento o caer en el pachamamismo, ¿no? Pero de alguna manera deberíamos analizar el hecho de que nuestras sociedades, al menos las latinoamericanas, nunca pasaron por un proceso de independencia o descolonización. O sea, si tuviéramos que hablar de un precedente, tendríamos que regresar a la época de Tupac Amaru, porque los procesos del siglo XIX no tuvieron ese carisma, ¿no? O sea, en realidad jamás hicimos un proceso de liberación y descolonización. O sea, estamos insertos en la misma colonia. O sea, realmente, ¿cómo podemos hablar de colonialidad
o decolonialidad si nunca nos hemos descolonizado o independizado? Exactamente. Y eso tú lo ves en la etimología, con indio, indigenismo, son conceptos coloniales y imperiales. ¿Indio qué es? Indio es un concepto peyorativo, que viene de indare mismo, de conquista, que utilizaban los romanos, ¿no? Los romanos, el indare de indio, ¿no? Decía la población de allí, pero era la población que había sido conquistada por ellos, ¿no? O sea, y cuando llega a España hace lo mismo, ¿no? O sea, el indio es el conquistado, ¿no? O sea, reivindicar ese concepto, ya por ahí ves que alguien que se dice decolonial y se dice vivan los indios o vive el indigenismo, se está metiendo el cuchillo él mismo, ¿no? Es un pequeño ejemplo que te doy, ¿no? Otra cosa, aparte de la historia, como tú bien lo dices, es verdad, no ha habido un proceso de colonización. Y eso es gracias a la victoria del proyecto republicano, ¿no? Que es la victoria de Bolívar sobre el proyecto de San Martín, que así no quieras, sin hacer apología de la monarquía andina, ¿no? San Martín no planteaba la erradicación de las élites andinas, ¿no? Porque sabía que si se erradicaba esto iba a haber como si un pequeño caos, un gran caos, ¿no? Y es lo que prácticamente pasó con el proyecto de Bolívar, ¿no? En ese sentido yo pienso que si el proyecto de San Martín se hubiera mantenido, quizás la decolonización se hubiera dado dentro de otro proceso, ¿no? Claro, sin poder romper también con los, ¿cómo puedo decirte? Con las políticas occidentales, ¿no? Una suerte de mestizaje, ¿no? Entre lo andino y lo colonial dentro de una etapa independentista, ¿no? Ya fuera de España, ¿no? Pero algo que no pasó, ¿no? Algo que no pasó. Prácticamente la independencia en el Perú fue una captura del poder por las clases criollas y un menosprecio total de todo lo que es lo autóctono, todo lo andino, ¿no? Claro, y también es un poco extraño hablar de colonialidad y de liberación del poder eurocéntrico cuando el sur global ahora está siendo atacado por otras formas de colonización, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos el caso de China, o sea, de alguna Claro. manera los teóricos de la decolonialidad nos indican que el problema es el eurocentrismo, pero ahora hay otros poderes internacionales mucho más peligrosos, más potentes que los mismos poderes económicos eurocéntricos. Sí, pero eso más va. Yo tengo un discurso diferente, eso va más por en lo que es la teoría del valor, ¿no? Y cómo la teoría del valor te lleva a proyectos imperialistas, ¿no? Cuando China se libera de Occidente con la Revolución China, con Mao, ¿qué es lo que hace Mao? Mao no, lo único que hace él, y lo escribe muy bien, es que con el Partido Comunista Chino ellos van a dar una nueva luz a la China, algo que el imperialismo, algo que la monarquía china, de los Ming, la dinastía Ming, ya no podía, ¿no? Porque había sido dejada, ¿no? Por Occidente, ¿no? Ellos se decían como los abanderados de la nueva iluminación de los chinos, ¿no? De la nueva política china, ¿no? Y lo dice claramente, es un proyecto netamente nacionalista, ¿no? De reivindicación de lo autóctono, claro, lo chino, pero ¿hacia dónde, no? Hacia la creación de otro imperio, ¿no? De otro imperio que rivalice con Occidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si te das cuenta, se mantienen esos mismos parámetros, ¿no? Ok, China es de colonial, ese de colonializa de Occidente, pero repite los mismos elementos que han utilizado la burguesía occidental, ¿no? El Partido Comunista Chino hoy se comporta como la burguesía en Occidente, ¿no? Pero claro, bajo otros parámetros, ¿no? Pero se mantiene ahí, ¿no? Legitimando un sistema social, económico, que es el capitalismo, ¿no? Y reivindicando otro modelo de imperialismo, que es el chino, que ahora muy bien lo podemos ver en Perú. Claro, y los proyectos también de expansionismo chino ahora tienen que ver con temas no solo económicos, sino culturales, ¿no? De Pues alguna manera claro, introducir el idioma chino al sur claro, global, cómo la ruta de la seda penetra a muchos claro, países desde Asia, África, ya se expande hacia Latinoamérica, cruzando el océano, claro. y de alguna Pero manera
la crisis global que se genera del nacimiento de un nuevo imperio. Claro, pero Y esto, ese parte del imperialismo, mi querido Milko. Mira, el imperio francés, cómo se expande la lengua francesa entre la burguesía peruana? Cuando el imperio francés era poderoso, ¿no? Y las élites peruanas hablaban francés. Decían, después fue el imperialismo inglés y norteamericano, hablamos inglés, ¿no? Y ahora es el imperialismo chino, hay que hablar chino, ¿no? Que si el Perú se vuelve potencia con los pachamamistas quechua, van a querer imponer el quechua a todo el mundo también, ¿no? Algo así, ¿no? claro. Oye, Daniel, en el Perú existen muy pocos críticos a Mariátegui. La izquierda peruana está sobre todo fundada en el pensamiento mariateguista, ¿no? Y Total. bueno, hace algunos días yo tuve la oportunidad de escuchar a Hugo Neira y me sorprendió realmente cómo planteó las cosas a sus 85 años. Él proponía mirar a Mariátegui como un buen traductor de lo mejor que tenía Europa para nosotros. O sea, estaba defendiendo una mirada paternalista, eurocéntrica, Sí. desde la izquierda y para la izquierda, ¿no? O sea, para la izquierda que hereda todo esto que hizo la izquierda del siglo XX en el Perú. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves el protagonismo de Mariátegui en nuestra historia política? No, para mí Mariátegui es un ideólogo más del capitalismo, pero del capitalismo de izquierda. Quizás con mucho el aporte de Mariátegui, quizás que con su lectura se da la construcción de cierto nacionalismo, ¿no? De cierto nacionalismo que trata de reivindicar ciertos contextos y parámetros andinos, ¿no? Pero, como te repito, son los parámetros del poder que están detrás del pensamiento de Mariátegui. Desde los contextos del poder andino, cómo pueden ser utilizados para recrear ese nuevo Estado, ¿no? Que va a luchar contra Occidente, ¿no? Y en el supuesto éxito, ¿no? El proyecto de Mariátegui es un capitalismo, pero de izquierda, ¿no? No rompe no hay una crítica al capitalismo, claro, en toda ¿cómo decir? Los conceptos de Mariátegui, ¿no? Mariátegui desconocía muchos conceptos del marxismo, claro, ¿no? Aunque él se reivindicaba marxista y desconocía conceptos como el de la formación social, ¿sí? ¿No? Donde en un contexto social pueden existir diferentes modos de producción, ¿no? Para Mariátegui el Perú dominaba el modo de producción feudal, ¿no? Cuando no era así, ¿eh? El modo de producción feudal, si bien existía en el Perú, está supeditado al capitalismo, ¿no? Que estaba en la costa, a través de los puertos. Todos estos modos de producción feudal que se daban al interior, tanto también en la Amazonía con la cuestión del caucho, ¿no? Funcionaban ¿para quién? Para el capitalismo que se evocaba en los puertos, ¿no? Y especialmente en las ciudades costeras, ¿no? A través de donde salía todo este elemento. Es decir, que era un feudalismo que trabajaba para el capitalismo, pero un capitalismo donde habían agentes capitalistas también dominantes en el Perú mismo, ¿no? Es por eso para Mariátegui el concepto es cómo crear una burguesía peruana nacionalista. Todo el concepto de Mariátegui se puede citar en las tareas democráticos burguesas, que él muy bien les dice. Dice, para desarrollar el Perú hay que hacer exitosas las tareas democráticas burguesas, pero desde un punto de vista nacionalista revolucionario. Bueno, tú sabes bien hacia dónde lleva todo eso, ¿no? Y hacia dónde ha llevado eso, ¿no? En varios países, ¿no? Entonces, es algo que ya Lenin lo había planteado, ¿no? Para mí, y creo que estoy en lo correcto, Mariátegui es leninista, ¿no? Pero de ahí no sale. Marxista tiene muy poco, es más leninista que marxista. Claro, y esa es una de las razones por las que hoy en día lo que en el Perú se conoce como izquierda caviar reivindica a Mariátegui, ¿no? Y inclusive te comento, no sé si has tenido contacto con esto en Europa, se exportan desde el Perú presentaciones, investigaciones de Mariátegui como el Ah, eje del pensamiento del siglo XX en el Perú, ¿no? Como que es el muy arte, sí. con la revista Mauta y todo gira alrededor de él, pero en la vida real no pasó así.
Nada, es nefasto, es nefasto. El mariateísmo es nefasto, el concepto de que no rompe con lo indio tampoco, ni con lo indígena. Eh, Mantiene a estas poblaciones en estados de, como de mantenerlas de, una visión paternalista de las poblaciones andinas, por ejemplo, ¿no? Y mucho el rescate de lo que él dice las clases medias, ¿no? Que ¿ves? Ahí en esa época hace un planteamiento similar a lo que planteaba el APRA en esa época, ¿no? Las clases medias, ¿no? Pero las clases medias revolucionarias, decime, ¿qué clase media revolucionaria, no? Las clases medias siempre han sido contrarrevolucionarias, ¿no? Y si ves en las estructuras políticas en la estructura política que generó Mariátegui en su época, todas eran dirigidas por clase media también. Le criticaban al APRA de que era un partido de clase media, pero su partido está formado por gente de clase media, tanto clase media costeña como provincial, pero nacionalista, ¿no? Desde un punto de vista nacionalista, pero eran clases medias, ¿no? Y al definirse como clase media, es decir, están aceptando un concepto ya capitalista, ¿no? Es decir, que es el proletariado con mayores recursos, que trata, que ya no se siente proletario, sino que como tiene mayor adquisición, cree que ya está en una etapa superior, intermedia, y que puede llegar a ser burguesía, ¿no? Lo que es la pequeña burguesía o clase media, ¿no? Eh, ¿Ves? Al reivindicar este concepto clase media, en el sentido de están trabajando ya indirectamente para el capitalismo, ¿no? Porque la clase media, ¿en qué parte del mundo ha sido revolucionaria, Mirko? Sí, pues. Sí, recuerdo una conversación que tuvimos hace algunos años contigo. Me criticabas el uso de la palabra indigenista. Sí. Y recuerdo que me hablaste del origen de la palabra. No sé si nos podrías comentar algo de eso. Lo indigenista. La Es lo- palabra indígena, Creo que lo expliqué, la el palabra, concepto indígena. el concepto indígena o indio son casi similares, ¿no? Lo indígena es la población conquistada. Lo indígena viene de indeare, de el indígena, el indigén, ¿no? Que es la población autóctona de una región que ha sido conquistada. Y lo indígena viene de la etimología latina, romana. O sea, los romanos, cuando conquistaban una población, por ejemplo, las Galias, lo que es la Francia, el indígena era el galo, ¿te das cuenta? Pero el galo no le podía decir indígena al romano, el romano era el conquistador, pero el romano sí podía decirle indígena al galo. O sea, se quitaba el concepto de galo y ya eres indígena. Conquistaban a los germanos en otra zona, ya no eres germano, eres indígena también, ¿no? Y es lo que pasó en la conquista con España, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, las poblaciones conquistadas se convierten en indígenas, ¿no? Y de ahí indio también, ¿no? Indígena o indio ya prácticamente se mantienen como sinónimos. Claro. Entonces, Bien, cuando uno reivindica lo indio, lo indígena, qué están reivindicándose? O sea, son descoloniales, pero el sentido básico de la descolonización, eso no lo rompen, que es el punto neurálgico, ¿no? Yo creo que cuando comiencen a romper con eso, bueno, quizás van a lograr pasar a otra etapa, pero si no rompen con eso y no desechan esos conceptos, no veo un progreso por ahí. claro, desde el punto de vista etimológico, ¿no? Deberíamos dejar de pensar en el concepto indígena para realizar una verdadera transformación Claro, de colonial, ¿no? O sea, claro, totalmente. realmente, o sea, los pueblos originarios no pueden seguir con ese estatus. Es como el francés te dice yo soy indígena. ¿A quién puede decir un francés que es indígena? O sea, si yo llego acá a Francia, los indígenas son los franceses porque yo estoy afuera, ¿no? Pero yo no le puedo decir indígena. ¿Te das cuenta? Pero ellos cuando van a América Latina, ya los indígenas, ¿no? Ellos sí pueden decir eso. Oye, pero eso sí, sí, ¿No? ¿Te das es cuenta? alucinante ver el origen de ese concepto, ¿no? Que ya acá desde el colegio tú lo relacionas con, o sea, cuando tú hablas de un indígena dices, ah, es una persona originaria de tal sitio, ¿no? Como si fuese Claro, un sí, endemismo, ¿no? Una cosa así. exactamente, Claro, o sea que exactamente. para borrar ese concepto de la mente, o sea, de la idea, la gente va a estar bien difícil, ¿no? O sea, pues se va a tener que hacer una Claro. campaña desde abajo.
Pero ese trabajo duro. Yo acá, cuando llegué, habían movimientos indigenistas acá y la pelea que he tenido, pero poco a poco ahora están cambiando. Han pasado 15 años y ya comenzó gente a romper poquito a poquito. Ya no se dice una indígena, ahora dicen poblaciones autóctonas, originarios, ¿no? Bueno, por ahí está bien, pero por ahí se le escapa lo indígena, ¿no? A veces. Vaya. Pero ya no le dicen como antes. Antes era indígena, al toque, fuerza indígena, pueblo indio, decían, ¿no? Mm. Una reivindicación bien férrea con ese concepto. Bueno, Daniel, este, yo he estado bastante atento a lo que has estado diciendo, estaba muy interesante toda esta cuestión, esta aproximación. Creo que va a ser de mucho gusto para las personas que puedan estar en este conversatorio. Eh, yo solo quisiera agradecerte ya por la participación que has tenido, por la diferencia de haber participado, pese a que no eres, no estás dentro de las artes plásticas. Creo que los conceptos que has mencionado ahora y las aproximaciones que has dado sobre todo este tema de lo indígena, la descolonización, esa cuestión, que están muy en boga también en el arte Sí, estos sí, días, ¿no? Van a ser de mucha utilidad para quienes se atrevan a poder cuestionar un poquito más algunas cosas. sí, sí. Te Oye, agradecemos, Daniel. y hablando de artes plásticas, pues yo también hago un poco artes plásticas, pero en papel, para relajarme, hago cositas en papel, y justamente estoy haciendo un huiracocha Nazca, míralo, en No papel manches, reciclado. qué loco. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Ah, en cartón. Es el Nazca Kuniraya Apukon Tixi Huiracocha. Lo Ah, hago qué para Está bacán. locazo. sí, me relaja reciclar el papel en vez de botarlo a la basura, Claro. hago cosillas así. Y Daniel, me toca la mente esto, que cuando justo me dicen los plásticos, sí. por eso te lo mostré. Bueno, este es el libro que publiqué con editorial Apatrida, es una editorial anarquista de Lima, ¿no? El libro se llama Explotadores de la Esperanza, tratas, como pueden ver en el título, sobre el declive del anarquismo en el Perú, ¿no? Específicamente el declive en el movimiento social peruano, ¿no? Entre 1919 hasta 1933 es la época que yo analizo, ¿no? Y el trabajo es un trabajo que se inició como parte de mi tesis de licenciatura de Historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal y que se fundamentó sobre los documentos de prefecturas, ¿no? De Lima, ¿no? Y el objetivo era entender cómo es que el anarquismo, como organización política estructurada, organizacional, prácticamente desaparece en el Perú, ¿no? A diferencia de otros países de Latinoamérica, toda Europa y Estados Unidos, donde la organización anarquista se ha mantenido hasta la fecha, ¿no? Bueno, la hipótesis fue que hubieron dos elementos claves, ¿no? En el colapso organizacional del anarquismo, ¿no? Fue la dictadura de Leguía y justamente la revalorización de los conceptos del Estado, ¿no? Tanto por la nueva izquierda que comienza a aparecer, ¿no? Eh, la represión que se hizo tanto policial y militar contra el anarquismo en el Perú casi no ha sido analizada, ¿no? En este libro se analiza eso, ¿no? Cómo se perseguían a los militantes, cómo se erradicaban su prensa, cómo se encarcelaban a muchos de sus militantes, ¿no? Y de otra parte es la crítica férrea de las llamadas clases medias y las castas universitarias contra el anarquismo, ¿no? Hay que decir que el anarquismo en el Perú fue un movimiento prácticamente proletario, ¿no? Mismo sus ideólogos eran gente proletaria, ¿no? Y el anarquismo no pegó en lo que se puede decir los sectores universitarios peruanos, ¿no? Fueron muy pocos, contados con los dedos, que se vincularon con el anarquismo, ¿no? Y quizás ese fue uno de los puntos débiles, ¿no? De que tuvo el anarquismo en el Perú, ¿no? Contar con grupos que vengan de estos sectores universitarios, ¿no?
¿Y por qué? Porque los sectores universitarios en el Perú estaban muy pegados de esa mentalidad colonial, ¿no? Yo llego a ese punto, ¿no? Y es por eso que esta gente no asumió el anarquismo. Pero cuando llega el marxismo, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, la mentalidad colonial, ¿cómo ayuda a que eh, sectores de universidades se plieguen al marxismo, ¿no? Y con ello una propaganda, comenzaron a iniciar una propaganda mucho más fuerte, ¿no? Y comenzaron a atacar también a los sectores anarquistas que a la vez estaban siendo golpeados por la represión militar y policial, ¿no? De Leguía, ¿no? Bueno, ese es el punto básico, ¿no? La lucha entre los anarquistas contra los universitarios, que eran denominados como furgón de cola del capitalismo ya en esa época, ¿no? La lucha entre los ideólogos anarquistas contra Mariátegui, ¿no? A Mariátegui que lo denominaban el cojo también, ¿no? Y que repetía ideologías prácticamente leninistas, ¿no? Como lo planteaban los anarquistas ya en esa época, ¿no? Habían muy buenas críticas, ¿no? Simplemente que el poder adquisitivo proletario de los anarquistas no se equiparaba, ¿no? Con el de las clases medias que habían abrazado el marxismo, ¿no? A la par de la represión que tenían sus imprentas y la decomisación de toda su prensa, ¿no? Bueno, eso sería en grosso modo el tema de este libro. Oye, Daniel, ¿y no has analizado el tema de que el anarquismo en el Perú quizás fue diferente porque la migración europea no tuvo el impacto en ese aspecto? O sea, en Chile, en Argentina, en México, llegaron anarquistas de Italia, Francia, España, ¿no? O sea, gente que realmente tenía ya metido en las venas toda esa ideología y que aportaron en los países para la conformación de un anarquismo local. ¿Por qué en el No, Perú no llegaron o no llegaron no, esos anarquistas? no creo, porque en Perú llegaron muchos anarquistas extranjeros, simplemente que eran de paso y cuando hacían la propaganda o los discursos, el debate, la gente de acá no la asumía, la gente de Perú no la asumía. Quienes la asumían eran los proletarios, los netamente proletarios, los trabajadores de fábricas que fundaron los primeros sindicatos, fueron ellos, no fueron las clases medias, ¿no? En Chile fue diferente, ¿no? ¿Por qué? No sabemos. En Argentina también es diferente. Pero creo que también mucho Claro. tiene que ver la idiosincrasia peruana. Esta idiosincrasia puede ser ya una estructura mental, ¿no? De estar subordinada al Estado, ¿no? El Sabemos que rezago colonial también. y no solamente el Estado colonial, el Estado andino. El Perú es una de las pocas áreas donde la población ha estado dominada por estados, cosa que no existía ni en Claro. Chile, ni en Brasil, ni en Desde Argentina, ¿no? Wari, Mucho antes, güey, mira Caral ya, claro. desde 3000 antes de Cristo, Claro, habían las imperios, ¿no? Unos poblaciones han sobre estado otros. dominadas por estados, ¿no? Lo que quizás hacía reticente a la población, no sé, es una hipótesis que se puede manejar en la estructura mentalidad del peruano, cómo le gusta ser dominado por estados, a diferencia de otra gente de otros países, ¿no? A diferencia Por de eso, los mapuches, por ejemplo, ¿no? claro, por eso cuando Mariatti y Ayala Torre reivindican el imperio, toda esta huevada, ¿no? El imperio inca, tal, como nacionalismo revolucionario para crear el Estado contra el capitalismo, o sea que la gente se va en masa con ellos y dejan de lado el anarquismo, que el anarquismo no reivindicaba el Estado, ¿no? Era todo lo contrario, reivindicaba más las estructuras de los ayllus, las estructuras de la solidaridad, el apoyo mutuo y la sociedad de clases, ¿no? Si reivindicaban los estados o el imperio, ¿no? No había, era una contradicción, ¿no? Entonces, ese es otro elemento, ¿no? O sea, que los marxistas tenían más discurso para manipular a la gente, ¿no? Claro, y en el día de hoy quizás esa puede ser la razón por la que no tenemos un movimiento como el zapatista o de resistencia como los mapuches enfrentando a la República de Exactamente, Chile, ¿no? O sea, en Perú no hay exactamente. nada de eso desde la Nada. organización, desde los pueblos originarios. Y si hay, lo decapitan. ¿Ves? Cuando como los asesinatos que se dan, ¿no? Masivamente de líderes que se dicen indígenas, ¿no? Que son asesinados por sicarios de las transnacionales, ¿no? Hay organización que no tiene nada que ver con partidos, ¿no? Cómo se eliminan, ¿no? O son criticados también por los partidos, ¿no? Como que son líneas que simplemente van por la ecología y se quedan por ahí nomás, ¿no? Claro, tanto la derecha, la izquierda y todo el establishment
prenden las alarmas cuando aparece un Pisang o un Adubiri, ¿no? O sea, realmente les preocupa mucho más eso. O sea, le tienen más miedo a eso que a un Cerrón o a un Castillo. Es como en la Revolución Rusa, ¿no? Los zaristas tenían más miedo a Magno, a Néstor Magno, a los anarquistas, que a los bolcheviques, que preferían los bolcheviques a verlo a Magno expandir la revolución y el ejército negro se expande en Rusia, ¿no? Ese es otro buen ejemplo también, ¿no? Claro, buen punto. Sí. Gracias, Daniel. Listo, no te hermano. quitamos más tiempo. Un abrazo. No, es un gusto. Ya nos veremos algún día por allá. Así, como quieras, ¿ya? Yo también te Cuando visito. vengas a Perú, avisa también para alcanzarte. Claro, compadre. Quedamos, ¿ya? Sería paja verte ahí trabajando in situ, por Nazca. Perfecto. Chao, hermano. Chao. Un abrazo. Cuídate. Chao. Cuídate. Chao.